Seguramente ya te has preguntado alguna vez qué pasó el día de mi cumpleaños. Bueno, no te lo preguntes más, que acá vengo a resolverte esa duda. Y el día que nos compete hoy es el 6 de mayo, que es el día 126 del año y 127 en los años bisiestos, quedando solamente 239 días para que se termine el año. Bien, este día tiene un montón de celebraciones. La primera que vale la pena mencionar es el Día Internacional Sin Dietas, con el propósito de fomentar la aceptación del cuerpo humano en todas sus formas y también para recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados. También busca crear conciencia sobre la discriminación por razones de peso y erradicar la gordofobia. También en este día se festejan un montón de días muy importantes, como por ejemplo el Día Mundial de la Filatelia, que sería básicamente coleccionar sellos, timbres y estampitas postales. El Día Mundial del Cervecero Artesanal, el Día Mundial del Acordeón, el Día del Cómic Gratis y por supuesto el día más importante de todos, que es el Día Mundial de la Jardinería Nudista. Este peculiar día fue creado por la revista Nude and Nature y obviamente cuenta con el respaldo de muchas organizaciones nudistas en varios países. Bien, con respecto a los sucesos históricos que han ocurrido un 6 de mayo, podemos decir que en 1890, en Estados Unidos, los mormones renuncian a la poligamia. Esta costumbre de la poligamia le fue revelada a Joseph Smith, el profeta de los mormones, en 1830, pero no fue hasta la década de 1850 en que los miembros de la comunidad empezaron a practicarla, por lo menos abiertamente. Igualmente, en 1890, a instancias de un manifiesto del presidente de los Estados Unidos, la iglesia mormona comenzó a abandonar la práctica y no fue hasta 1904 que el presidente de la congregación de la iglesia, Joseph Smith, que era otro Joseph Smith, no el mismo de antes, condenó la práctica so pena de excomunión. Esto en realidad provocó un cisma entre la iglesia y los mormones radicales pro poligamia que rompieron con la iglesia madre. Muchos de ellos se mudaron al desierto del norte de México para poder seguir su vida poligámica sin que nadie los jorobe. Bueno, también en 1984, en Corea, el Papa Juan Pablo II canoniza a 103 mártires coreanos. Durante las persecuciones contra los cristianos en Corea, en el siglo XIX, más o menos entre 8.000 y 10.000 cristianos coreanos fueron asesinados. El grupo de 103 santos lo componen 92 laicos, un cura y 10 misioneros franceses. Así que seguramente no lo sabían, pero está lleno de santos coreanos. En 1985, en Buenos Aires se estrena la película Esperando la carroza, una comedia argentina considerada un clásico de culto y una de las películas más importantes del cine latinoamericano. Luego de su estreno, la película en realidad recibió duras críticas de la prensa y una respuesta tirando a moderada del público. Pero con el paso del tiempo se terminó convirtiendo en una auténtica película de culto en todo el mundo hispanohablante. Se hicieron varias adaptaciones de la película en Brasil, en Portugal, en El Salvador y en España. Pasando a las personas famosas que han nacido un 6 de mayo, hay que mencionar sin lugar a dudas a Sigmund Freud, que fue un médico neurólogo austríaco y uno de los mayores intelectuales del siglo XX. Es considerado el padre del psicoanálisis. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, pero progresivamente fue derivando hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Freud eventualmente acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sus teorías, sin embargo, siguen siendo discutidas por muchos, cuando no redondamente rechazadas. Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento o el de la cultura general. Y además existe un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia. Muy bien, chicos, con esto llegamos al final. Espero que les haya resultado interesante este video. Ahora no solo que ya saben lo que pasó el día de su cumpleaños, sino que tienen un montón de datos para sacarle conversación a los extraños en el autobús o el metro. Nos vemos la próxima. Chau, chau.